que un oficial de policía fue asesinado, pero el comunicado fue detallado y de hecho incluía un dibujo de los eventos, como ellos afirmaban que había ocurrido. Y creo que sentían que debían justificar el asesinato del oficial. El Ejército de Puerto Rico, de los Pueblos, o EPB en español. Su objetivo declarado es convertir al Estado Libre Asociado de los Estados Unidos en un país comunista independiente, lo que es rechazado por la gran mayoría de los puertorriqueños. Los que querían la independencia total eran menos del 5% de la isla, por lo que el número representativo de la población a quienes dicen representar. Creo que eligieron ese nombre con la finalidad de identificarse con los trabajadores no calificados, los obreros de Puerto Rico, los habitantes que fueron obligados a cortar caña de azúcar. El agente Han revisa la evidencia hasta ahora. La policía recuperó casquillos de 9 milímetros, pero sin huellas o fibras útiles. Los bocetos son demasiado generales para ser útiles. Sin pistas reales para continuar, el FBI decide vigilar a varios activistas que predican la violencia. Meses antes, también buscan huellas dactilares y fibras, pero no encuentran ninguna. Los atacantes no han dejado pistas. De los macheteros reclamando el crédito. En el laboratorio del FBI en San Juan, los técnicos estudian los casquillos del tiroteo en el autobús de la Marina. Determinaron que la mayoría provenía de una ametralladora Thompson calibre .45. Los otros venían de un rifle calibre .223. Los técnicos comparan las marcas únicas en los casquillos con los utilizados en otros delitos, pero no pueden encontrar una coincidencia. Una vez más, los agentes no tienen pistas reales. Decidido a rastrear a los macheteros, el FBI trae docenas de agentes desde tierra firme. Esto permite una vigilancia intensa a los activistas que podrían estar vinculados a los macheteros. Solo observándolos, viendo sus actividades y determinando con exactitud lo que hacen a diario, podremos descubrir quién es en realidad un terrorista y quién no. Mientras el FBI intenta encontrar a los macheteros, ellos ya comenzaron a apuntar al FBI. En Puerto Rico, un grupo terrorista conocido como los macheteros asesinan a un policía y atacan un autobús lleno de trabajadores de la... Sin pistas reales, el FBI toma un enfoque diferente. Ellos deciden seguir el dinero y tratan de determinar cómo los terroristas obtienen su financiamiento. Ellos obtienen una pista. Una reciente ola de robos a vehículos blindados. Los ladrones bien organizados llevan armas de gran potencia. Toman el dinero y huyen. Los ladrones no dejan evidencia alguna. Agente especial del FBI, Fernando Candelario. En los vehículos abandonados, que fue ficticio, lo cual nos dejó en un callejón sin salida. Los agentes sospechan que los macheteros cometieron los robos, pero los crímenes en sí mismos no dejan pistas. Meses después, los macheteros envían una carta a los medios, reclamando el crédito por un robo de $300,000, aunque el FBI sospecha que cometieron muchos más. A través de informantes, el FBI escucha rumores de que los macheteros están liderados por un importante terrorista de Puerto Rico, Filiberto Ojeda. Durante la década de 1960, Ojeda se entrenó en Cuba como agente comunista. Regresó a Puerto Rico y fue arrestado en 1970 y se escondió. El FBI lo ha buscado durante los últimos 10 años. El agente especial del FBI, Rick Hahn. Era el tipo de sujeto que, en nuestra opinión, era capaz de armar una organización como los macheteros. Si Ojeda lidera a los macheteros, esto explica su disciplina férrea. El FBI aumenta su vigilancia de activistas sospechosos de tener contacto con Ojeda. 8 meses después, mientras se dirigía a una misión de vigilancia, el agente Candelario escucha en la radio que los aviones de combate explotaron en la base de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. La explosión fue tan fuerte que sospecharon que era una bomba dentro del edificio. Como era técnico de bombas, fui una de las primeras personas a quien llamaron. Al examinar la escena, el agente Rodríguez se da cuenta de que el vidrio de la ventana explotó hacia adentro. Eso significa que la explosión
Busca pruebas cerca del edificio. Comencé a mirar alrededor y pude encontrar la cubierta del motor del cohete con las aletas intactas en el estacionamiento de atrás. Reconoce que el ¿Algo más? agente especial del FBI, Marlin Hunter, Comenzamos a interrogar a los testigos para obtener descripciones de las personas que dejaron el vehículo y asegurarnos de preservar el vehículo hasta que los agentes lo procesaran hasta obtener evidencias. al entrevistar a los testigos, los agentes se enteran por los medios que los macheteros se atribuyeron el hecho. Lo tomamos muy personal porque fue la primera vez que los macheteros atacaban al FBI y queríamos resolver ese caso. Queríamos atrapar a los macheteros. Para lograrlo, los agentes deben encontrar una forma de penetrar su mundo secreto. La organización terrorista puertorriqueña conocida como los Macheteros llevó su lucha al límite al atacar con cohetes al FBI en su oficina en San Juan. Ahora los agentes trabajan todo el día, todos los Estados Unidos, que rastreen el número de serie del cohete, según el agente especial del FBI, José Rodríguez. En otras palabras, ¿de dónde viene? ¿Cómo obtuvieron los macheteros un cohete ala de Estados Unidos? Los militares hicieron un buen trabajo al rastrearlo. Sin embargo, nos dijeron que parte de esa gran cantidad de cohetes ala fueron dejados en Vietnam una vez que los estadounidenses se retiraron. Y al saber eso, descubrimos que hace tiempo un barco transportó una gran carga de armas fabricadas en Estados Unidos desde Vietnam del Norte hasta Cuba, y sospechamos que el cohete fue a Cuba y luego los macheteros lo obtuvieron ahí. En el garaje del FBI, los agentes procesan los dos vehículos que fueron utilizados en el ataque con cohetes. La identificación del vehículo y los números de las matrículas no conducen a ninguna parte y no hay huellas dactilares útiles. Los agentes buscan evidencia en las grietas o huellas dejadas mientras hacen las reparaciones. Agente especial del FBI, Fernando Candelario. Decidimos que los atraparíamos. Nos aseguramos de o pudiéramos de ese vehículo. Bajo una puerta, Está claro, sí. Este es bueno. agente especial del FBI, Marlin Hunter. El hecho de encontrar una huella en el vehículo fue muy emocionante. Fue un gran logro. El FBI compara la huella digital con el conocido radical Avelino González. La huella digital por sí sola no es suficiente para condenarlo. El FBI considera vigilarlo, pero teme que sea un desperdicio de personal, ya que sospechan que seguirá siendo discreto después del ataque. Debe haber un equipo de al menos 6 personas en 6 autos diferentes para que sea efectivo, y se consumen tus recursos, así que una de las técnicas de investigación, en particular que se estaba discutiendo mucho, fue la intervención telefónica y la vigilancia electrónica. ¿Buscamos una mejor manera? En el garaje, los agentes comienzan a desarmar la camioneta, que creen que fue utilizada para transportar el cohete antitanque. Dentro del bolsillo del lado del conductor, un agente hace un descubrimiento importante. Debido a la humedad en Puerto Rico, si se dejan documentos de papel, se pegarán a todo. En este bolsillo de vinilo encontramos parte de una citación de tráfico. El pedazo rasgado de la multa de tráfico Ese fue un buen golpe de suerte que la parte con el número se conservara. enviado a Pedro Ramírez Cesara Almodóvar por una etiqueta de inspección expirada. Escribe la dirección de la casa de Almodóvar y obtiene una copia de la foto de la licencia original. El agente Candelario ha pasado horas observando a los sospechosos de macheteros, pero no reconoce al hombre. La foto podría abrir el caso o podría ser otro callejón sin salida. En la oficina del FBI en San Juan, los agentes buscan registros oficiales de Pedro Almodóvar. Buscamos todo, una búsqueda por el nombre de los registros de nacimiento, buscamos registros de impuestos. Los agentes encuentran un registro con el mismo nombre y fecha de nacimiento. Era el certificado de nacimiento de un bebé muerto que se usó para obtener esta identificación. Así que sabíamos que esta persona no existía como adulto.
Como el nombre resulta, Es probable que esa foto fuera copiada 1000 veces y enviada a todas partes para ver si alguien identificaba a esa persona. pero los agentes no encontraron a nadie que reconociera al hombre. El agente Rodríguez va a la dirección en la licencia de conducir de Almodóvar. Una dirección lleva a otra, donde una mujer con acento cubano responde a la puerta. Ella insiste en que no conoce a nadie llamado Pedro Almodóvar. Y saqué la foto de mi bolsillo y se la mostré y le dije, ¿conoces a este individuo? Y fue como si ella hubiera visto un fantasma. Ella casi se cayó cuando vio la foto y de inmediato dijo, no conozco a ese individuo. Los agentes sospechan que ella no está diciendo la verdad. Estaba convencido de que ella sabía quién era esa persona. De vuelta a la oficina del FBI, los investigadores buscan el nombre de la mujer en una base de datos de posibles partidarios terroristas. En un avance importante, la computadora indica que está relacionada por matrimonio con la familia de Filiberto Ojeda, el presunto líder de los macheteros. Los agentes ahora creen que el hombre de la foto es en realidad Ojeda. Comparamos las fotografías de Filiberto Ojeda Ríos con Pedro Almodóvar. Había un parecido, no con certeza. Los agentes deciden no vigilar a la mujer cubana. Sospechan que su visita ha sido reportada a los macheteros, que no se acercarán a ella durante meses. En cambio, los agentes deciden hacer una vigilancia intensa sobre Avelino González, el radical cuya huella digital se encontró en el auto de la huida. Han pasado 2 meses desde el ataque con cohetes y los agentes creen que los terroristas pueden sentirse seguros para comenzar a reunirse de nuevo. Los equipos de vigilancia hacen grandes esfuerzos por no ser detectados. La regla de oro de ese equipo era no quemarse. Si recogemos un individuo y lo perdemos en la primera media hora, lo recogeremos al día siguiente. Después de 2 semanas de la vigilancia, los agentes observan a González conducir en círculos alrededor de un estacionamiento, tratando de determinar si lo están siguiendo. Estaban intentando detectar una vigilancia. Fue un momento muy emocionante. Estábamos observando un excelente trabajo por parte de estos 2 macheteros. Al final, González se detiene y recoge a un hombre mayor. Se tomó la decisión de dejar a Avelino y concentrarse en la persona con la que se estaba reuniendo para intentar identificarlo. Los agentes de San Juan. Los investigadores alquilan un apartamento al otro lado de la calle y observan al hombre. Verifican el nombre en el registro del apartamento y del automóvil y descubren que es falso. Estuvimos vigilándolo durante unos días y estaba muy atento a la actividad de vigilancia. Usaba diferentes teléfonos públicos. Utilizaba uno distinto cada vez que hacía una llamada, incluso en una misma noche. Para identificar al hombre, los agentes idean un plan creativo para obtener sus huellas dactilares. Cuando el hombre mayor hace una llamada y se va, un agente del FBI va y corta el auricular. Incluso si el sospechoso se da cuenta del auricular cortado, los agentes no creen que él les avise. Tenemos vandalismo aquí todo el tiempo en Puerto Rico y nadie va a decir nada de ello. Los técnicos del FBI procesan el auricular del teléfono público y extraen huellas dactilares. El laboratorio del FBI concluyó que la huella digital en ese teléfono Ríos. El FBI encontró al presunto líder de los macheteros. Era como si la Navidad llegara temprano. Quiero decir que habíamos confirmado todo lo que sospechábamos y fue cuando el caso fue clasificado como un caso importante del FBI. Los agentes podían arrestar a Ojeda por una vieja fianza sin pagar. Sin embargo, decidieron vigilarlo para tratar de identificar a otros miembros de los macheteros. El FBI quiere derribar a todo el grupo y traer paz a esta isla con problemas. Un grupo de terroristas puertorriqueño conocido como los macheteros libra una guerra impopular por la independencia, atacando a la policía local, al ejército estadounidense y al FBI.
Aunque afirman estar liberando al país de la opresión estadounidense, menos del 5% de la población de la isla apoya su causa. Después de meses de una intensa vigilancia de los presuntos miembros de los macheteros, los agentes han identificado al líder de la organización, Filiberto Ojeda, quien ha sido un fugitivo durante más de una década. El FBI continúa en su esfuerzo para identificar a más miembros del grupo y llevarlos a todos ante la justicia. Un mes después de identificar al líder terrorista, la policía responde a un robo. El piso entero de un edificio había sido violentado. En una de las oficinas, las autoridades encontraron documentos sospechosos que pertenecían a un grupo terrorista. Llamaron al FBI y los agentes revisaron esos archivos de la oficina. La agente especial del FBI, Marlene Hunter, no puede creer lo que encontraron. Con bastante rapidez quedó claro que se trataba de los archivos centrales de la organización Macheteros. No solo sus archivos históricos, sino también los registros de las futuras acciones que cometerían. Otro hallazgo interesante fueron las actas de reuniones que se remontaban a la fecha cuando se formaron en 1976. Era una mina de oro. En un momento escalofriante, la agente Hunter descubre que los terroristas han recopilado información detallada sobre agentes del FBI. Había archivos con los nombres del FBI y sus familiares, de las escuelas de sus hijos. El descubrimiento amenazador acentuaba el peligro para los agentes y sus familias. En realidad, me hizo darme cuenta de que tal vez necesitaba cambiar de ruta. Siempre debes asumir que Otros documentos describían las actividades terroristas del grupo, pero los nombres de los lugares y las personas están codificados. El FBI toma los archivos como evidencia e intenta descifrar los códigos. Con la evidencia reunida hasta el momento, el FBI obtiene la autorización de un juez para escuchar los teléfonos públicos utilizados por Filiberto Ojeda, el presunto líder de los macheteros. Al igual que con sus documentos, los macheteros también usan nombres en clave cuando hablan por teléfono. El agente especial del FBI, Fernando Candelario. Escuchamos muchas conversaciones donde se mencionaban los nombres clave Águila y Águila Blanca, pero en el contenido de la conversación no dice quién era Águila o Águila Blanca y nos tardamos en descubrir quién era Águila y Águila Blanca. Los agentes sospechan que Águila se refiere a una persona y Águila Blanca a una operación que esa persona ha realizado. Cada vez que Ojeda se reúne con alguien, los agentes lo siguen para determinar la identidad de la nueva persona. Si es posible, los agentes recuperan los objetos que la persona tocó y los envían al laboratorio para que les tomen los resultados de las huellas dactilares, las inspecciones y las escuchas telefónicas para hallar coincidencias entre los códigos terroristas y los nombres reales. La agente Hunter lidera el esfuerzo. Siempre me gustaron los rompecabezas cuando era niña. Y esto era como un gran rompecabezas. Teníamos múltiples nombres códigos que pudimos juntar a través de una cuidadosa coordinación de los registros de vigilancia física con los registros de vigilancia electrónica y la investigación independiente. El FBI identifica más miembros de los macheteros uno por uno. Los agentes usan la nueva información para obtener autorización de colocar un micrófono en el apartamento de Ojeda. Cuando los agentes ven a Ojeda salir una noche, entran para colocar el dispositivo. Notan que la puerta interior está parcialmente abierta. Los agentes reconocen esto como una inteligente táctica de vigilancia. Su modo de protegerse era dejar las puertas interiores abiertas en un cierto espacio y lo medirían. Y en caso de que la puerta fuera movida por un agente que insertara un micrófono en esa residencia, sabría. No queríamos que se moviera. Temíamos que si se movía nunca lo encontraríamos. En la oficina del FBI, el agente Hunter continúa sus esfuerzos para descifrar una lista de nombres y números de teléfono de los macheteros. Los agentes creen que los números de teléfono fueron codificados a través de una fórmula matemática. Si el FBI puede descifrar ese código, tendrán los números de teléfono de todos los macheteros. Los agentes obtienen un número de teléfono real al mismo tiempo que escuchan a Ojeda llamar a un hombre por su nombre en clave.
La agente Hunter usa el número de teléfono real y el número de teléfono codificado para averiguar la fórmula. Pude jugar con la secuencia de los números y no fue un código fácil, no era, ya sabes, como agregar 2 a todo o restar 1 de todo. Su determinación da sus frutos. La agente Hunter hace un gran avance y se apresura a decirle al equipo: Fui a donde estaban y les dije, no podrán creer esto, acabo de descifrar el código del número de teléfono. Estaban emocionados, todo el mundo estaba feliz con eso. Eso nos permitió descifrar todos los números de teléfono y pudimos obtener los números reales. Podíamos decir quién era la persona real conectada a ese nombre código, así que pudimos desenmascarar y resolver este caso. Descifrados y los dispositivos de escucha en su lugar, el FBI escucha a los macheteros discutiendo sobre el dinero. El agente especial del FBI, José Rodríguez. Ojeda quería usar el dinero para promover la causa de la organización y establecer mejores relaciones con los cubanos y con Cuba. Creo que enviaron $2.2 millones a los cubanos como muestra de buena fe. Los agentes están desconcertados por las enormes cantidades de dinero que los macheteros parecen tener. Pero tenemos $6.8 millones que la organización se está disputando y nos preguntamos ¿de dónde sacaron este dinero? Los agentes totalizaron todos los robos recientes a bancos y vehículos blindados en Puerto Rico, pero no llegan a los $6.8 millones. Los agentes envían un boletín urgente a todas las oficinas del FBI preguntando si existe algún robo multimillonario sin resolver. La respuesta viene de Hartford, Connecticut. Un año antes, en un depósito de vehículos blindados, un guardia drogó a sus compañeros de trabajo y robó $7.2 millones. Agentes en San Juan señalan que el guardia del llamado Big Sleep Heist es puertorriqueño. Sospechan que el código de operación Águila Blanca es en realidad el asalto del Big Sleep Heist. Decidimos sacar más cintas, conversación Águila y Águila Blanca. Y ahora, teniendo en cuenta el contexto de que este podría ser el robo de un vehículo blindado, tenía sentido, los macheteros cometieron este robo, aunque no se lo atribuían. No solo era la investigación del ataque con cohetes de ALA en nuestro edificio, era un grupo que había ido a los Estados Unidos para robar $7 millones, que en ese momento era el segundo robo más grande de la historia del país. Los fiscales informan al FBI que preferirían juzgar a los macheteros en Connecticut por lo del Big Sleep Heist. Temen que un juicio por asesinato en Puerto Rico fracase porque los jurados estarían muy asustados. Sería difícil conseguir un jurado que estuviera dispuesto a condenar, suponiendo que la evidencia fuera correcta, a un miembro de los macheteros. Tú mencionas ese nombre en Puerto Rico y te causa miedo. El FBI decide continuar la vigilancia hasta obtener evidencia suficiente para condenar a los macheteros del Big Sleep Heist. Pero antes de que el FBI obtenga la evidencia adicional que necesita, Ojeda desaparece de repente. Los agentes temen que Ojeda haya descubierto su vigilancia. Tendrán que obtener su evidencia. El FBI decide enfocarse en otro objetivo. La mano derecha de Ojeda, Juan Segarra. Juan Segarra Palmer fue un miembro muy activo en la organización, lo que llamaría el aceite y el motor. Él fue el que hizo que las cosas pasaran, fue el cerebro de la organización. El FBI tiene un micrófono en la casa de Segarra, pero no funciona. Los agentes observan cómo se alejan Segarra y su familia y se dirigen a reparar la falla, dejando la puerta principal sin llave. Los agentes arreglan el micrófono dañado y se preparan para irse. De repente, el agente Candelario recibe un mensaje urgente. Estaba usando un auricular con una radio y escuché: la camioneta verde está llegando a la residencia. Este es el avión que lo notifica. Un avión del FBI descubrió el vehículo de un miembro importante de los macheteros. Se detiene en la casa y se da cuenta de la puerta sin llave. Cuando oímos que estaba frente a la puerta de entrada, fuimos a las habitaciones. Otro agente y yo entramos en el armario. Los armarios no tenían puertas. Los agentes saben que los macheteros están casi siempre armados. Escuchan pasos acercándose. Si el terrorista entra a ser mortal.
Los agentes se reparan un micrófono oculto en la casa de un presunto miembro de los macheteros, Juan Segarra. Pero justo cuando terminan, entra un terrorista. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, y otro agente se esconden en un armario con las armas listas. Era obvio que se trataba de un miembro de los macheteros, una organización terrorista peligrosa. Entra en esta casa de refugio para protegerla. No sabíamos si vendría de la esquina con un arma. Estábamos asustados. Podíamos escucharlo. Él decía, ¿hay alguien aquí? No respondimos. Se dirigió a la otra puerta. El delincuente entra en la habitación. No tenían puerta los armarios, estábamos descubiertos. Todo lo que este tipo tenía que hacer era entrar y mirar a su izquierda y nos habría visto. Y no sabemos qué habría ocurrido en ese momento. Si nos hubiese atacado, le habríamos disparado. Pero entonces, él se va. Los agentes escapan por detrás. Más tarde, escuchan preocupados cuando el visitante le cuenta a Juan Segarra lo sucedido. Los terroristas comienzan a registrar la casa. Si encuentran el micrófono, podría arruinar años de trabajo duro. Agente especial del FBI, José Rodríguez. ¿Qué pasaría con la investigación? ¿Se arruinaría? ¿Huirían todos a la clandestinidad? Pero los terroristas no consiguen el micrófono. Una vez más, la alta tasa de criminalidad de Puerto Rico ayuda a cubrir las huellas del FBI. Lo oímos conversar sobre el incidente. No sabía si era el FBI o no. Podía haber sido un ladrón. Los agentes ven a Segarra salir por la noche para hacer llamadas telefónicas, dejando a su esposa e hijo en casa. Con sus dispositivos, lo escuchan hacer llamadas a su amante en Boston sobre el lavado de dinero. Ella era un miembro de la organización. Le escondía el dinero y lo intercambiaba. Sospechaban que este dinero era reciente por pagos de deudas en Boston. Los agentes acaban de identificar una parte importante del rastro del dinero del Big Sleep Heist. Solicitan autorización para poner un dispositivo de escucha en el teléfono de la mujer. Planificar el juego final, el derribo de los macheteros. Quieren arrestar a todos los sospechosos al mismo tiempo. No queríamos que alguien hiciera una llamada diciendo me golpearon aquí, así que no queríamos que un equipo fuera a un lugar y luego al otro. Queríamos éxito simultáneo en estas casas. Durante los arrestos, los agentes también quieren que se realicen búsquedas en más de 30 ubicaciones en toda la isla. Para que esto suceda, el FBI necesitará cerca de 300 agentes. Preparándose para la operación, el FBI lleva en secreto a cientos de agentes y sus equipos a una base naval en Puerto Rico. Bajamos en helicópteros, llegamos en camionetas, el ERR trajo todo su equipo. Fue un movimiento masivo del FBI, algo que no he vuelto a ver en mi carrera. Pero el FBI debe suspender las redadas cuando el número 2 de los macheteros de repente va a México. Juan Segarra Palmer era un individuo muy importante en este caso. Muchas de las pruebas que apuntan a su culpabilidad también apuntan a la culpabilidad de otros. Lo necesitábamos. Cientos de agentes esperan a que Segarra regrese a los Estados Unidos. Por la intervención telefónica de su amante, los investigadores saben que Segarra planea regresar pronto. Al final, Segarra deja un mensaje en su contestador automático. Él le dice a ella, estoy en Dallas y aquí está mi número de teléfono, contáctame. El FBI usa un directorio inverso y descubre que el número es de un teléfono público en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en Texas. Los agentes del FBI de Dallas encuentran a Segarra en un teléfono público esperando a que su amante le devuelva la llamada. Planean arrestarlo al mismo momento de la redada. En Puerto Rico, los agentes están en posición para atacar a docenas de lugares al mismo tiempo. Aquí es donde la adrenalina comienza. Esto fue la culminación de mucho trabajo intenso por parte de mucha gente. En la casa del líder de macheteros, Filiberto Ojeda, el FBI, SWAT y los miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI rodean el edificio y ordenan a Ojeda que salga y se rinda. Lo llamaron por su nombre. Le dijimos que teníamos una orden de arresto. Le pedimos que saliera y se entregara.
Una ráfaga de fuegas rebotó en la pared y le dio al líder del equipo en el ojo. Los agentes sacan al hombre herido a un lugar seguro y piden un helicóptero Medivac. Saben que pronto tendrán que volver adentro para enfrentar a un terrorista que no caerá sin luchar y no dudará en matar. El FBI intenta arrestar al líder de un grupo terrorista mortal. Pero él abre fuego, hiriendo a un miembro del ERR en el ojo. Después de evacuar al hombre herido, los agentes del FBI instan al líder terrorista a rendirse. El agente especial del FBI, José Rodríguez. Al final comenzó a bajar las escaleras. Cuando lo hizo, tenía una UCI colgada sobre su hombro derecho y su mano izquierda no se podía ver. La tenía a un costado de sus pantalones. El líder terrorista Filiberto Ojeda continúa bajando las escaleras con lentitud. Cuando bajó a la base de las escaleras, levantó la mano izquierda. Un miembro del ERR vio que tenía una pistola semiautomática. El miembro del ERR le gritó que la dejara caer. Al no hacerlo, el miembro del ERR disparó dos que lo había herido en el pecho. El disparo de monitoreo electrónico. Sabíamos que eso no lo retendría. Él no estaba bajo nuestra custodia en ese momento. Él era responsabilidad de los servicios previos al juicio. Mientras se espera el juicio, Ojeda da discursos para obtener apoyo para los macheteros. Ahora él puede presumir de los macheteros. Ahora ya no está encubierto, él se expone. Mientras los abogados de Ojeda retrasan, otros 4 macheteros, entre ellos Juan Segarra, son condenados en Hartford, Connecticut, por su rol en Big Sleep Heist. Un año después de su liberación, Ojeda hace una declaración audaz a los medios y corta su brazalete electrónico. Desaparece en las escarpadas montañas para reanudar su lucha por convertir la isla en una dictadura comunista. 2 años después, un tribunal federal en Connecticut condena a Ojeda por robo a un banco y conspiración. Con su condena, 14 de los principales macheteros son hallados culpables. Aunque Ojeda sigue en libertad, el FBI mantiene la presión para encontrarlo. El agente especial del FBI, Fernando Candelario. Estoy seguro de que volverá a ser arrestado. Nosotros siempre conseguimos a nuestro hombre y creo que el tiempo está de nuestro lado. En septiembre de 2005, el FBI ubica a Ojeda. Él dispara y muere en enfrentamiento con los agentes. Su reinado de terror llega a su fin. Y a menos que estés comprometido a atraparlos, debes esforzarte al máximo. De lo contrario, no lo lograrás. Ellos eran los macheteros las 24 horas del día. Las pruebas también ayudaron a revelar la verdad sobre los macheteros. Estas personas no solo quieren la independencia de Puerto Rico, estas personas quieren algo mucho más grande. Quieren convertir a Puerto Rico en la próxima Cuba. Hoy, a través de elecciones democráticas, el pueblo de Puerto Rico decide si se convierte en un estado independiente o sigue siendo un estado libre asociado. Gracias al FBI, son libres de determinar su propio destino. La llamada entra a las 2:17 de la madrugada, cuando la ciudad respira con dificultad y las luces de los semáforos cambian para nadie. Una voz temblorosa al otro lado de la línea pronuncia una dirección que parece perderse entre interferencias y ruido de fondo, dice que hay un cuerpo, dice que nadie debería estar ahí, dice que algo no encaja, y cuando la patrulla llega, eco espeso, casi ofensivo, que se pega a la piel y no se va. El edificio es antiguo, de fachada agrietada, una vecindad que ha visto demasiadas cosas y ha aprendido a no preguntar. La puerta del departamento está entreabierta, no forzada, no rota, como si hubiera sido invitada a abrirse sola. Adentro el aire es frío pese al calor de mayo, y en el centro de la habitación, bajo una lámpara que parpadea, yace el cuerpo de una mujer joven inmóvil, con los ojos abiertos, mirando algo que nadie más puede ver. No hay sangre en exceso, no hay señales claras de lucha, no hay un arma visible, solo una escena demasiado limpia para ser honesta, demasiado ordenada para ser real, y desde ese instante, la palabra comienza a circular sin que nadie la pronuncie en voz alta. Misterio. La víctima tiene 27 años, vive sola,
trabaja como asistente administrativa en una empresa de importaciones en el centro histórico, rutina estable, horarios previsibles, ningún antecedente que levante alarmas, sus vecinos la describen como discreta, educada e invisible, de esas personas que saludan con una sonrisa breve y siguen caminando. Nadie escuchó gritos, nadie vio a alguien entrar o salir esa noche, nadie recuerda un ruido fuera de lugar, pero todos recuerdan la sensación extraña de esa madrugada, un presentimiento que ahora, con el cuerpo aún tibio, empieza a tomar forma. Los curiosos se agolpan detrás de la cinta amarilla, y en cuestión de horas, el caso ya tiene un nombre no oficial, uno de esos que nacen en los pasillos y se filtran a la prensa, el crimen silencioso. El departamento no ofrece respuestas inmediatas, no hay huellas claras, no hay señales de robo, el bolso de la víctima está intacto, el dinero sigue en su lugar, el teléfono fijo cuelga correctamente pero el celular no aparece. Una ausencia pequeña que se vuelve enorme porque en 2001, ese aparato ya guarda secretos, mensajes, números, rastros de una vida que alguien decidió borrar. En la cocina, una taza de café a medio terminar, aún con olor reciente, indica que no estaba sola hacía poco, o al menos, que esperaba a alguien. En la mesa del comedor, un sobre sin abrir con su nombre escrito a mano, caligrafía nerviosa, irregular, y dentro nada, absolutamente nada, como si el contenido hubiera sido retirado con cuidado, como si lo importante no fuera el mensaje, sino el gesto de dejarlo. La noticia golpea a la comunidad con fuerza, los noticieros matutinos abren con imágenes del edificio, titulares rojos, palabras grandes, misteriosa muerte sin pistas, vecindad en shock, y mientras la ciudad sigue su ritmo caótico, alguien en algún lugar sabe exactamente qué ocurrió esa noche. Los investigadores reconstruyen las últimas horas de la víctima, revisan llamadas, entrevistan compañeros de trabajo, amigos, no en los recuerdos recientes, un hombre que asegura no verla desde hace meses, que tiene coartada, que parece demasiado tranquilo para alguien cuyo nombre ahora está en todas partes. Cada respuesta abre más preguntas, cada dato parece llevar a un callejón sin salida, y el expediente comienza a engordar sin acercarse a la verdad. Días después el forense entrega un informe preliminar que desconcierta aún más, la causa de muerte no es evidente, no hay heridas mortales visibles, no hay toxinas comunes en el sistema, no hay señales claras de asfixia, solo un fallo orgánico repentino, inexplicable, algo que no debería ocurrir en una mujer joven y sana sin previo aviso. Se habla de sustancias raras, de métodos poco comunes, de conocimientos específicos, y de pronto el caso deja de ser un crimen pasional o un asalto fallido para convertirse en algo más oscuro, más calculado, algo que alguien planeó con tiempo y ejecutó con precisión quirúrgica. Las semanas pasan, las pistas se enfrían, el celular nunca aparece, el sobrevacío se convierte en símbolo de lo que falta, los testigos olvidan detalles, los recuerdos se distorsionan, y la presión mediática disminuye cuando nuevos escándalos ocupan las portadas. Dentro de la fiscalía, el expediente cambia de manos, se archiva temporalmente, se reabre, se vuelve a archivar, hasta que un día, sin anuncio oficial, pasa a la categoría que nadie quiere. Ya no termina ahí, porque los casos fríos no mueren, solo esperan. Años después, cuando la ciudad ya ha cambiado de rostro y de ritmo, cuando el edificio ha sido remodelado y nuevos inquilinos ocupan ese departamento sin saber lo que ocurrió entre esas paredes, una caja aparece en un archivo olvidado, sin etiquetar correctamente, cubierta de polvo. Dentro hay fotografías que no coinciden con el inventario original, copias de documentos que no deberían estar ahí, y una nota escrita a mano que menciona una prueba que nunca fue presentada. Nadie sabe quién la dejó, nadie recuerda haberla visto antes, pero su sola existencia pone en duda todo lo que se creyó saber, porque sugiere que algo fue ocultado, omitido, tal vez a propósito. El detective que encuentra la caja no estaba asignado al caso en 2001, no tiene vínculos emocionales, no carga con viejas frustraciones, y quizá por eso ve lo que otros no vieron. Una conexión débil pero persistente entre la víctima y una empresa que jamás apareció en los informes públicos, un nombre que se repite en documentos internos, una firma que coincide con la caligrafía del sobre vacío. La pregunta ya no es quién la mató, sino porque este detalle nunca salió a la luz, quién decidió que no era relevante, quién ganó con ese silencio. La investigación informal comienza en las sombras, sin comunicados, sin conferencias de prensa, solo llamadas discretas y visitas fuera de horario, testigos que miedo, exfuncionarios que aceptan que hubo presiones, que alguien pidió bajar el perfil, que hubo órdenes de arriba, vagas, imprecisas, pero suficientes para frenar el impulso de seguir. La palabra encubrimiento flota en el aire, pesada, peligrosa, y el caso, que parecía dormido, empieza a moverse otra vez.
Pero cada paso adelante trae una resistencia invisible, documentos que no aparecen, archivos incompletos, respuestas evasivas, y la sensación constante de estar observando una escena manipulada. Como si alguien hubiera movido las piezas justo lo necesario para que el rompecabezas nunca encaje del todo. El detective siente esa mirada que no se ve, esa advertencia muda que acompaña a los casos que incomodan, y aún así continúa, porque ahora ya no se trata solo de una muerte, sino de una verdad enterrada. En los pasillos de la vecindad, algunos vecinos antiguos recuerdan detalles que antes no parecían importantes, una visita frecuente a deshoras, un automóvil estacionado demasiado tiempo, una discusión en voz baja escuchada a través de las paredes. Fragmentos que ahora cobran otro sentido, pero que llegan tarde, cuando el tiempo ha borrado rostros y placas, cuando la memoria es un terreno inestable. Cada recuerdo es una chispa que ilumina brevemente la oscuridad antes de apagarse, dejando más preguntas que respuestas. Y así el caso de Ciudad de México 2001 vuelve a respirar, nunca cerró, un crimen archivado que tal vez nunca debió serlo, una verdad fragmentada en pruebas ocultas y silencios convenientes. La comunidad que alguna vez se estremeció ahora apenas recuerda el nombre de la víctima, pero el eco de lo ocurrido sigue ahí, en los archivos, en las paredes, en esa sensación persistente de que alguien, en algún lugar, sabe exactamente qué pasó esa noche, y sigue esperando que el tiempo haga su trabajo, que el olvido termine lo que el crimen comenzó. La ciudad no recuerda, pero los archivos sí, y cuando el detective vuelve a abrir la carpeta siente ese olor viejo a papel húmedo y decisiones apresuradas, un aroma que no pertenece solo al pasado sino a todo lo que se dejó a medias, porque cada hoja es una promesa rota y cada firma una excusa. Relee el informe inicial y detecta las grietas, horarios que no coinciden, testimonios resumidos en exceso, fotografías tomadas desde ángulos que evitan detalles incómodos, y entiende que el caso no se enfrió solo por falta de pistas, sino por una voluntad silenciosa de dejarlo así. Afuera la ciudad ruge, adentro el expediente murmura, y entre ambos se abre un espacio estrecho donde la verdad intenta respirar. La empresa que aparece en los documentos internos no tiene logo visible en la fachada, no figura en anuncios ni directorios comunes, es una razón social larga, técnica, casi ilegible, registrada a nombre de un consorcio de importación, moviendo mercancías que nadie revisaba con demasiado cuidado. El nombre se repite en órdenes de compra, en contratos, en autorizaciones que cruzan escritorios sin levantar sospechas, y lo más inquietante es que la víctima aparece vinculada a ese circuito no como empleada, sino como intermediaria ocasional, alguien que firmó papeles fuera de su descripción de puesto, alguien que tuvo acceso a información que no le correspondía. El detective se pregunta cuándo comenzó ese desliz, quién la colocó ahí, quién decidió que era útil. Vuelve al edificio, no como policía, sino como visitante tardío, y toca puertas que no estaban ahí en 2001, encuentra rostros nuevos y uno antiguo. Una mujer que envejeció con la vecindad y que al escuchar el nombre de la víctima baja la voz sin darse cuenta, como si todavía hubiera alguien escuchando. Dice que la veía llegar tarde, que a veces no dormía, que hablaba por teléfono en la escalera porque no quería que la oyeran dentro, que una noche discutió con un hombre al que nunca había visto antes, traje oscuro, voz firme, alguien que no pertenecía a ese lugar. Nadie tomó nota de eso en su momento, nadie preguntó con suficiente insistencia, y ahora ese recuerdo emerge como un reflejo tardío en un espejo agrietado. El automóvil vuelve a aparecer en otros testimonios dispersos, siempre el mismo color indefinido, siempre estacionado unos metros más allá, nunca frente a la entrada. El detective busca registros de tránsito, multas, cámaras viejas que ya no existen, y encuentra apenas una mención borrosa en un informe de vigilancia privada de la zona, un número parcial de placa, un error tipográfico que en su momento invalidó el dato. Hoy ese error se convierte en pista, porque reduce el universo de posibilidades a algo manejable, algo que puede rastrearse con paciencia y tiempo, las dos cosas que en 2001 nadie parecía dispuesto a invertir. Mientras tanto, el sobrevacío reaparece en la mente del investigador como una broma cruel, porque su caligrafía coincide con la firma de un gerente medio de la empresa fantasma, un hombre que ya no vive en el país, que dejó México pocos meses después del crimen con un traslado discreto, aprobado sin objeciones, destino Europa del Este, cargo nuevo, salario mejorado. No hay pruebas de contacto directo con la víctima más allá de documentos administrativos, pero la coincidencia es demasiado precisa para ser casual, y el sobre sin contenido se revela como una advertencia más que como un mensaje, una señal de que algo debía ser entregado o devuelto. El informe forense vuelve a la mesa y con él una línea subrayada que nadie destacó en su momento,
la mención de un compuesto que no se analizó por falta de reactivos, una sustancia poco común, difícil de detectar, utilizada en procesos industriales específicos. El detective consulta aunque la respuesta es inmediata, ese compuesto no mata de forma evidente, no deja marcas claras. Provoca un colapso lento que puede confundirse con una falla natural si no se busca con intención. No cualquiera tiene acceso a eso, no cualquiera sabe dosificarlo, y de pronto, la muerte deja de ser un acto impulsivo para convertirse en un procedimiento. La presión aumenta cuando el detective solicita reabrir oficialmente el caso, porque la respuesta no llega en forma de negativa directa, sino de retrasos, de reuniones pospuestas, de correos que se pierden en bandejas saturadas. Alguien no quiere que esto avance, alguien confía en que el tiempo, otra vez, hará su trabajo, pero el archivo ya fue tocado, la caja ya fue abierta, y lo que estaba oculto empieza a filtrarse por grietas imposibles de sellar del todo. La prensa huele algo, un rumor, un nombre antiguo que vuelve a circular en blogs y programas nocturnos, y la palabra «resuelto» aparece prematuramente en titulares que nadie ha autorizado. La familia de la víctima recibe una llamada después de años de silencio, una llamada incómoda, cargada de expectativas que nadie se atreve a cumplir, y la reacción no es alivio, sino desconfianza, porque el tiempo no cura cuando no hay respuestas, solo endurece. Preguntan por qué ahora, porque después de tanto que cambió realmente y el detective no tiene una frase convincente, solo la certeza de que algo se movió donde no debía. Y ve en sus rostros la mezcla de esperanza y cansancio que define a quienes llevan demasiado tiempo esperando justicia. La empresa ya no existe bajo ese nombre, se disolvió, se fragmentó, se transformó en otras entidades legales que sobreviven con normalidad, y seguir el rastro es como perseguir humo en un cuarto cerrado. Sin embargo, un contador jubilado acepta hablar, recuerda auditorías apresuradas, inventarios que no cuadraban, órdenes de destruir documentos y una visita nocturna de hombres que no se presentaron, pero que dejaron claro que algunas preguntas no debían hacerse. Dice que la víctima apareció en su oficina una vez nerviosa, preguntando por un envío específico, algo que no figuraba en los registros públicos, y que se fue sin respuestas, con una carpeta que no volvió a aparecer. Cada pieza encaja con dificultad, pero encaja formando una imagen incompleta que apunta a algo más grande que una sola muerte, a un sistema que tolera daños colaterales mientras el flujo no se interrumpa. El detective siente que pisa un terreno donde la verdad no es solo peligrosa, sino incómoda, y entiende por qué en 2001 fue más fácil archivar que investigar, mirar hacia otro lado que insistir. Aún así, continúa porque detenerse ahora sería repetir el crimen en otra forma, perpetuar el silencio que permitió que ocurriera. Las noches se llenan de llamadas sin respuesta y de mensajes anónimos que aconseable, solo el recordatorio constante de que hay límites invisibles. El automóvil de color indefinido aparece una vez más, estacionado cerca de su edificio, y aunque no hay prueba de seguimiento, la coincidencia pesa como una amenaza muda. El detective guarda copias, respalda archivos, comparte información con alguien de confianza, porque sabe que los casos verdaderamente peligrosos no se cierran con balas, sino con olvidos forzados. En medio de ese clima, una prueba emerge desde donde menos se espera, un antiguo disco duro recuperado de un almacén judicial, etiquetado de forma incorrecta, que contiene correos electrónicos cifrados, fragmentos de conversaciones, referencias veladas a el problema y a la chica, términos impersonales que reducen una vida a un obstáculo. Las fechas coinciden, los nombres están abreviados, pero el contexto es claro, alguien estaba preocupado por una filtración, por una información que no debía salir, y alguien más sugirió una solución definitiva, escrita con palabras neutras que esconden intenciones irreversibles. El detective sabe que aún no tiene un culpable, ni siquiera una acusación formal, solo una red de indicios que apuntan en la misma dirección, y que eso, en ciertos círculos, es más peligroso que una certeza. El caso vuelve a sacudir a quienes lo recuerdan vagamente, a quienes prefieren no recordarlo, y la ciudad, indiferente, sigue avanzando su superficie. El crimen de 2001 ya no es solo un archivo polvoriento, es una pregunta abierta que incomoda, una historia que se resiste a quedarse en el pasado. Y mientras el expediente crece otra vez, mientras las pruebas ocultas comienzan a cambiar la historia sin ofrecer un final claro, la sensación de estar cerca y lejos al mismo tiempo se vuelve constante porque en este caso, cada respuesta trae consigo una sombra nueva, y cada sombra sugiere que la verdad completa, si existe, todavía no está lista para salir a la luz. La noche ya no es solo un telón de fondo, es un participante activo, porque cuando el detective camina por los pasillos vacíos de la fiscalía después de medianoche, siente que cada foco parpadeante guarda un recuerdo que alguien intentó borrar.
El disco duro recuperado no ofrece confesiones claras, solo frases incompletas, correos escritos con la frialdad de quienes creen que el lenguaje puede limpiar la culpa, y sin embargo, en esa frialdad hay urgencia. Una prisa mal disimulada que no coincide con la versión oficial de un fallecimiento natural. La palabra resuelto empieza a sonar falsa, casi ofensiva, porque nada aquí está realmente cerrado. Los correos hablan de plazos de entregas de daños colaterales aceptables, y aunque ningún nombre aparece completo, los alias se repiten con una constancia que delata jerarquías. Hay uno en particular, una inicial lema inesperado, cada vez que algo amenaza con salir del cauce. El detective imprime esas páginas, las toca como si fueran pruebas físicas de una conversación que nunca debió existir, y entiende que la víctima dejó de ser persona en algún punto del proceso, se convirtió en variable, en riesgo, en ruido. El compuesto químico vuelve a escena cuando un laboratorio universitario, trabajando con muestras archivadas, confirma la presencia residual de una sustancia compatible con aquel informe forense subrayado y olvidado. No es suficiente para una acusación formal, el tiempo ha hecho su trabajo, ha diluido concentraciones, ha borrado rastros, pero sí es suficiente para confirmar que la muerte no fue accidental. La noticia no se hace pública, no todavía, porque alguien decide que es mejor verificar, contrastar, avanzar con cautela, aunque esa cautela se parece demasiado al miedo. El detective se reúne con un periodista de investigación en un café discreto, lejos de redacciones y micrófonos, y le muestra solo una parte, la suficiente para despertar interés, no la suficiente para provocar una explosión prematura. El periodista reconoce los patrones, ha visto antes ese tipo de silencios, esos expedientes que se acomodan solos cuando incomodan, y promete seguir el rastro financiero porque el dinero, a diferencia de los recuerdos, suele dejar huellas más persistentes. Se para y no se ve, pero que se siente bajo los pies. Mientras tanto, el nombre del gerente trasladado a Europa del Este reaparece en registros migratorios más recientes, visitas esporádicas al país bajo pasaportes distintos, entradas y salidas rápidas, sin ruido, sin entrevistas. El detective solicita cooperación internacional y recibe respuestas correctas pero lentas, como si cada trámite pasara por manos que miden el riesgo antes de firmar. El hombre no está desaparecido, solo está fuera de alcance, protegido por una maraña de legalidades que funcionan como un escudo moderno. En la vecindad, otro recuerdo emerge, esta vez de un antiguo encargado de mantenimiento que se fue poco después del crimen. Asegura haber reparado la lámpara que parpadeaba en el departamento días antes de la muerte, dice que la víctima le pidió discreción, que mencionó documentos que no podía guardar en casa, que temía que alguien entrara cuando ella no estuviera. No habló en 2001 porque nadie le preguntó, porque nadie parecía interesado en detalles pequeños, y ahora su testimonio llega tarde, pero llega, como una pieza que se había quedado debajo de la mesa. La carpeta que la víctima llevaba aquella tarde, la misma que el contador recordó, nunca fue encontrada, y su ausencia pesa más que cualquier objeto presente en la escena. El detective imagina su contenido, listas, correos impresos, tal vez pruebas de movimientos y retro del caso, el agujero alrededor del cual gira todo. Alguien la quería, pero no viva, sino silenciosa, y el silencio, en este contexto, tiene un precio específico. La presión se intensifica cuando una llamada anónima llega a su teléfono personal, una voz que no amenaza, que no insulta, solo pregunta si vale la pena seguir removiendo cosas que ya causaron suficiente daño. No menciona nombres, no menciona consecuencias, pero la implicación es clara, hay un límite tácito que está siendo puesto a prueba. El detective cuelga sin responder, consciente de que ese tipo de llamadas no buscan información, buscan medir convicción. El periodista cumple su parte y encuentra transferencias fragmentadas, pagos pequeños dispersos en el tiempo, que terminan formando una suma significativa, canalizados a través de empresas fantasma que coinciden con las fechas críticas del caso. No prueban un homicidio, pero prueban una urgencia financiera, una necesidad de resolver algo rápido. Cuando esas cifras se cruzan con los correos cifrados, la historia empieza a adquirir un contorno más nítido, aunque todavía incompleto. Dentro de la fiscalía el ambiente se vuelve tenso, algunos colegas evitan el contacto visual, otros advierten con frases vagas sobre la conveniencia de priorizar casos más recientes, más viables. El expediente cambia de escritorio otra vez, no cuenta de que está trabajando contra una corriente invisible que no se anuncia, pero que se siente en cada trámite retrasado y cada solicitud de vuelta por un detalle mínimo. La familia de la víctima vuelve a ser informada, esta vez con más cuidado, con menos promesas, y aún así, el dolor se reactiva como una herida que nunca cicatrizó.
Preguntan si habrá justicia, si alguien pagará y la respuesta, honesta, es incómoda, porque la verdad se ha vuelto más clara, pero el camino legal sigue siendo un laberinto. Entienden con una resignación que pesa, que saber qué pasó no siempre significa poder demostrarlo. El automóvil de color indefinido ya no aparece cerca del edificio del detective, pero ahora hay correos electrónicos que no reconoce, mensajes sin texto, solo archivos vacíos, como recordatorios de que alguien observa, de que el juego no se limita a una sola ciudad. El miedo no es paralizante, es una presencia constante que obliga a pensar cada paso 2 veces, y aún así, el avance continúa, porque detenerse sería aceptar que el silencio gana. Una reunión clave se celebra a puertas cerradas, informes sobre la mesa, conclusiones provisionales que nadie quiere firmar, y la palabra homicidio se pronuncia con cautela, casi en susurro. No hay unanimidad, no hay consenso absoluto, solo una mayoría incómoda que reconoce que el caso de 2001 fue mal clasificado desde de decisiones tomadas bajo presión, y aunque nadie lo dice abiertamente, la sombra del encubrimiento se proyecta sobre la sala. El detective sale de esa reunión con la certeza de que el caso no volverá a dormirse fácilmente, pero también con la conciencia de que llegar al final implicará sacrificar algo: tiempo, carrera, tranquilidad. La ciudad sigue girando indiferente mientras en los archivos se reescribe una historia que nunca debió ser archivada. El crimen ya no es solo una muerte inexplicable, es una cadena de decisiones que se extiende por décadas, un eco que se resiste a desaparecer. Y en ese punto exacto, donde las pruebas ocultas empiezan a pesar más que los silencios, el caso entra en una fase peligrosa, porque ahora no se trata de descubrir qué pasó, sino de decidir quién está dispuesto a admitirlo, y quién hará todo lo posible para que la verdad, una vez más, se quede atrapada entre carpetas, fechas y nombres incompletos, esperando a que el tiempo, otra vez, intente borrar lo que no pudo destruir. La ciudad amanece sin saber que algo se ha desplazado bajo sus cimientos, porque mientras el tráfico vuelve a rugir y los noticieros repiten historias nuevas, en una oficina sin ventanas se toma una decisión que nunca se anunciará en voz alta. El caso no se cierra, pero tampoco se libera, queda suspendido en una zona gris donde todo avance es observado y cada paso deja huella. El detective ya no circulan libremente, en como ciertas puertas ahora requieren permisos adicionales, en la cortesía tensa de quienes antes no ocultaban su incomodidad. La palabra reclasificación aparece en un memorándum interno, un término técnico que suena inofensivo, pero que en realidad redefine los límites de la investigación. Ya no se habla solo de homicidio, sino de hechos de relevancia institucional, una etiqueta que amplía el alcance y, al mismo tiempo, diluye responsabilidades. El crimen de 2001 deja de pertenecer únicamente a la víctima y a su familia, se convierte en un problema mayor, uno que toca intereses que no figuran en los expedientes judiciales. El detective revisa una y otra vez los correos cifrados del disco duro, buscando patrones que antes no vio, y encuentra algo nuevo, una secuencia de fechas que coincide con movimientos internos dentro de la empresa fantasma, reuniones no registradas, viajes repentinos, decisiones tomadas fuera de protocolo. No es una prueba concluyente, pero es un mapa, un rastro de migas que señala hacia una estructura organizada, hacia un sistema que no improvisa cuando algo se sale de control, sino que actúa con una frialdad ensayada. El periodista de investigación vuelve a llamar, esta vez con la voz más baja, más medida, dice que alguien revisó sus solicitudes de información antes de que fueran oficialmente registradas, que una fuente habitual dejó de... No es miedo lo que transmite, es cálculo, la conciencia de que ciertas historias exigen un precio antes de ser contadas. Aún así, comparte un dato crucial, una transferencia final, realizada días después de la muerte, destinada a cerrar un contrato que la víctima había cuestionado, como si su ausencia hubiera sido el último requisito para seguir adelante. La familia recibe otra visita, más formal, más distante, acompañada de abogados y términos legales que enfrían cualquier expectativa. Se les habla de procesos largos, de limitaciones probatorias, de la dificultad de juzgar hechos tan antiguos, y aunque nadie dice que el caso volverá a enterrarse, la sensación es inevitable. La madre escucha en silencio, el padre aprieta los puños, porque entienden que la verdad puede estar cerca, pero la justicia sigue lejos, protegida por capas de procedimientos y excusas legítimas. En paralelo, un exfuncionario acepta declarar bajo condición de anonimato, un hombre que en 2001 ocupaba un cargo intermedio, suficiente para recibir órdenes, insuficiente para cuestionarlas. Cuenta que aquella noche hubo llamadas urgentes, que se pidió discreción absoluta, que se sugirió tratar el fallecimiento como algo simple, sin ruido.
No firmó nada, no dejó constancia, pero recuerda la sensación de estar participando en algo que no debía existir, y esa sensación lo persiguió durante años, hasta ahora. De discusión, esta vez en una mesa más amplia, con especialistas que confirman lo que antes solo se sospechaba, que su uso en un entorno doméstico no es casual, que requiere acceso, conocimiento y una intención clara de no dejar huellas evidentes. No hay forma de probar quién lo administró, ni cuándo exactamente, pero la conclusión es unánime: alguien quiso que pareciera una muerte natural, alguien confió en que el tiempo borraría lo que la ciencia no podía afirmar con certeza en ese momento. El detective empieza a notar cambios en su rutina, patrullas que pasan con demasiada frecuencia, solicitudes de informes adicionales sobre su trabajo, evaluaciones inesperadas. Nada ilegal, nada directo, solo la acumulación de pequeñas presiones que buscan desgastar. Él responde con método, duplicando archivos, registrando cada contacto, cada llamada, consciente de que los casos más frágiles no se caen por falta de pruebas, sino por errores administrativos convenientemente amplificados. Una noche, revisando viejas fotografías de la escena, descubre un detalle mínimo, casi invisible, una sombra reflejada en una superficie brillante, una silueta que no coincide con la distribución oficial del lugar. Amplía la imagen, ajusta el contraste y aunque no obtiene un rostro, obtiene algo igual de inquietante: la confirmación de que no todo fue documentado, de que alguien más estuvo ahí cuando se tomaron esas fotos. Pero el hallazgo refuerza la idea de una intervención temprana, de una narrativa construida desde el inicio. El periodista publica una nota parcial, cuidadosa, sin nombres, sin acusaciones directas, pero suficiente para reactivar el murmullo público. Caso antiguo reabre dudas, pruebas olvidadas, preguntas sin responder. No es un escándalo, aún no, pero es una grieta y las grietas, cuando se expanden, ya no pueden ocultarse con pintura fresca. Las redes sociales rescatan el nombre de la víctima, lo repiten, lo devuelven al espacio público del que fue expulsado demasiado pronto. Dentro de la Fiscalía, la reacción es inmediata y contradictoria: algunos apoyan la reapertura con más fuerza, otros piden prudencia, equilibrio, tiempo. Se forma un comité, se establecen plazos, se habla de transparencia, pero el detective sabe que los comités también sirven para diluir decisiones, para repartir responsabilidades hasta que nadie cargue con ellas. Aún así, el caso sigue avanzando lentamente, con la obstinación de algo que se niega a desaparecer. El gerente trasladado reaparece en un rumor persistente, se dice que busca regresar, que su protección ya no es tan sólida, que los acuerdos que lo cubrían han cambiado de manos. No hay confirmación, solo especulación, pero basta para reactivar viejas tensiones. Él, esta vez con más respaldo institucional, y aunque la respuesta sigue siendo lenta, ya no es indiferente. El automóvil de color indefinido deja de ser una presencia física y se convierte en un símbolo, el recordatorio de que siempre hubo alguien observando, midiendo, esperando el momento adecuado. La investigación entra en una fase donde cada avance es frágil, donde una filtración mal calculada puede arruinar años de trabajo, y cada silencio pesa tanto como una confesión. Y así, el crimen de Ciudad de México 2001 se transforma en algo más que un expediente reabierto, se vuelve un espejo incómodo para una estructura que preferiría no verse reflejada. Las pruebas ocultas ya no solo cambian la historia del caso, empiezan a cuestionar la historia de quienes decidieron, hace años, que era mejor archivar que enfrentar lo que realmente ocurrió. La verdad está más cerca que nunca, pero también más vigilada, y en ese equilibrio inestable, el caso avanza, cargado de una tensión que anuncia que el final, sea cual sea, no llegará sin consecuencias. La tensión no estalla, se espesa, se vuelve parte del aire que todos respiran sin comentarlo, porque cuando un caso alcanza este punto ya no necesita amenazas explícitas, se sostiene por inercias antiguas, por acuerdos tácitos que sobreviven a las personas. El detective lo percibe en los silencios prolongados durante las reuniones, en la forma en que reciben respuestas demasiado largas para no decir nada. El crimen de 2001 ya no es solo un recuerdo incómodo, es una pieza que amenaza con desajustar un mecanismo que ha funcionado durante años sin rendir cuentas. Un nuevo documento emerge desde un archivo muerto de una dependencia ajena a la Fiscalía, un informe técnico solicitado en su momento y nunca integrado al expediente principal. Está fechado semanas antes de la muerte y evalúa riesgos operativos vinculados a un envío específico, el mismo que la víctima preguntó, el mismo que aparece en los correos cifrados. En una nota al pie casi irrelevante a primera vista, se menciona una posible filtración interna y la necesidad de contener el impacto reputacional.
No hay nombres, no hay acciones descritas, pero el lenguaje es claro para quien sabe leerlo. Alguien había detectado un problema, y ese problema tenía rostro. El detective conecta ese informe con la transferencia final descubierta por el periodista, y la secuencia se vuelve inquietantemente lógica: alerta interna, preocupación, reuniones no registradas, pagos acelerados y luego silencio. No es una línea recta, es una espiral que se cierra sobre sí misma, y en el centro, una mujer joven que nunca debió estar ahí. La sensación de inevitabilidad se instala, como si el crimen hubiera sido la conclusión natural de una serie de decisiones frías y progresivas. Se vuelven más técnicas, más abstractas, se habla de estándares probatorios, de la dificultad de imputar responsabilidades sin pruebas directas, y el detective entiende que el terreno se ha desplazado, que ya no se debate qué ocurrió, sino que es posible demostrar sin comprometer a demasiados actores. Es en ese punto donde la verdad empieza a competir con la conveniencia, y esa competencia rara vez es justa. Una fuente inesperada se presenta una noche lluviosa: un hombre que trabajó como mensajero externo para la empresa fantasma, alguien sin poder, sin agenda, pero con memoria. Asegura haber entregado un paquete pequeño en el edificio de la víctima días antes de su muerte, recuerda la dirección porque no era parte de su ruta habitual, recuerda el nerviosismo con el que se lo pidieron, y recuerda, sobre todo, que le indicaron no obtener firma, dejarlo y marcharse. No sabe qué contenía, pero describe el embalaje, coincide con los protocolos internos de transporte de sustancias sensibles. Su testimonio no prueba nada por sí solo, pero añade peso a una estructura que ya estaba inclinada. El compuesto químico deja de ser una hipótesis remota y se convierte en una posibilidad concreta, incómoda, casi explícita. Los especialistas advierten que probarlo judicialmente será casi imposible después de tantos años, pero también reconocen que su sola mención en un contexto así cambia la narrable, sino de una muerte diseñada para no parecer crimen, y esa diferencia lo altera todo. La prensa incrementa la presión, aparecen columnas de opinión, comparaciones con otros casos archivados, preguntas sobre cuántas historias similares nunca salieron a la luz. Las autoridades responden con comunicados neutros, prometen transparencia, reiteran compromisos, pero evitan cualquier afirmación concreta. El nombre de la víctima vuelve a circular, esta vez acompañado de fotografías, de reconstrucciones, de fragmentos de su vida cotidiana, humanizando lo que durante años fue solo un expediente. El detective recibe una advertencia formal, una reasignación temporal que se presenta como rotación administrativa, pero que en la práctica lo aleja del núcleo de decisiones. No es expulsado, no es castigado, simplemente es desplazado unos pasos, lo suficiente para reducir su influencia directa. Aún así sigue recibiendo información, sigue siendo consultado en la sombra, porque el caso ya no puede avanzar sin él, aunque oficialmente se intente lo contrario. La familia observa todo con una mezcla de esperanza y temor, saben que están más cerca que nunca de una explicación, pero también que esa cercanía puede terminar en otra decepción. Han aprendido a leer los gestos, las pausas, las palabras medidas, y entienden que el sistema se protege incluso cuando avance, pero ya no celebran nada antes de tiempo. Un borrador de conclusión circula internamente, un documento que nadie firma, que habla de responsabilidades difusas, y contextos de presión institucional, que evita la palabra homicidio sin negarla del todo. Es una salida elegante e insuficiente diseñada para cerrar sin señalar. El detective lo lee y siente que el caso corre el riesgo de convertirse en una verdad a medias, oficialmente reconocida pero jurídicamente inofensiva. En una última reunión tensa, se decide mantener el caso abierto sin plazos claros, sin promesas públicas, una victoria mínima, casi simbólica, pero suficiente para impedir que vuelva a ser enterrado. No hay imputaciones, no hay órdenes de arresto, solo la admisión implícita de que la historia contada en 2001 fue incompleta, y que las pruebas ocultas, aunque no basten para una condena, han cambiado para siempre la forma de entender lo ocurrido. La ciudad sigue adelante como siempre, pero algo queda suspendido en su memoria colectiva, una sensación incómoda de que la justicia no siempre llega en forma de castigo, que a veces se manifiesta solo como conocimiento, como la certeza amarga de haber visto de cerca una verdad que no supo, o no quiso, imponerse. El crimen de Ciudad de México 2001 no tiene un final cerrado, no ofrece alivio pleno, solo deja un rastro de preguntas respondidas a medias y una advertencia. Resolver no significó hacer justicia, y las pruebas ocultas no liberaron a nadie, solo cambiaron la historia lo suficiente como para que ya no pueda ser olvidada, obligando a todos los que la conocen a cargar con su peso, sabiendo que hay verdades que incluso cuando salen a la luz, siguen sin encontrar un lugar donde descansar.
El expediente no se cierra, se vuelve más pesado, como si cada nueva hoja añadida reclamara espacio en una historia que ya no cabe en los márgenes oficiales. El detective regresa al caso desde la periferia, sin cargo visible, sin autoridad explícita, pero con algo más difícil de neutralizar, la memoria completa de lo ocurrido y la convicción de que las verdades a medias son otra forma de mentira. Desde esa posición incómoda observa cómo el sistema intenta absorber el impacto, cómo transforma el escándalo potencial en procedimiento, cómo convierte la indignación en trámite. Una nueva revisión de los registros telefónicos antiguos arroja un detalle que pasó inadvertido por años, una llamada breve, menos de 30 segundos, realizada la noche del crimen desde un teléfono público cercano al edificio. No hay grabación, solo un registro técnico, una conexión fugaz a una línea corporativa que ya no existe. La llamada se hizo después de la hora estimada de la muerte, y aunque no dice nada por sí sola, sugiere confirmación, un aviso, una señal de que algo había sido ejecutado, que aparece cuando una pieza encaja sin hacer ruido. El periodista consigue el nombre de un operador logístico vinculado a esa línea, un hombre gris, sin historial criminal, acostumbrado a obedecer instrucciones sin preguntar demasiado. Cuando lo localizan, su reacción es defensiva, cansada, como si hubiera esperado ese momento durante años. Niega recordar detalles, pero su lenguaje corporal traiciona una tensión antigua, una culpa aprendida. Acepta hablar fuera de registro y dice algo que no puede probarse, pero que cambia el tono de todo, que en 2001 recibió órdenes de confirmar la resolución de un problema, y que entendió, sin que nadie se lo explicara, que no debía hacer más preguntas. Ese testimonio no entra oficialmente al expediente, se queda en notas personales, en conversaciones privadas, porque nadie quiere asumir el costo de formalizarlo. Aún así circula, se filtra en murmullos, se convierte en un secreto a voces dentro de ciertos pasillos, y el caso adquiere una densidad nueva. Ya no es solo lo que ocurrió, sino lo que muchos supieron y decidieron no ver. La empresa fantasma reaparece bajo otro nombre en registros mercantiles recientes, con socios distintos en apariencia, pero con estructuras idénticas, las mismas direcciones legales, los mismos despachos contables. El detective sigue ese rastro e incluyen cláusulas inusuales de confidencialidad, como si alguien hubiera aprendido una lección costosa y decidido no repetir errores. La víctima se convierte retroactivamente en un punto de inflexión, un antes y un después que nadie reconoce públicamente. La familia recibe una copia no oficial del borrador de conclusión que circula internamente, lo leen en silencio, línea por línea, y comprenden que ahí no está la justicia que imaginaron, sino una narrativa cuidadosamente construida para cerrar sin señalar. La madre pregunta qué pasará ahora, y la respuesta es honesta y cruel, probablemente nada visible, nada que compense la ausencia. La conversación termina sin lágrimas, porque esas se agotaron hace años, lo que queda es una tristeza firme, casi digna, que no necesita demostraciones. En la calle el caso empieza a diluirse otra vez entre noticias más urgentes, crisis nuevas, nombres nuevos. Solo algunos programas nocturnos lo mantienen vivo, lo recuerdan como ejemplo de un sistema que funciona cuando ya no hay consecuencias inmediatas. El detective escucha esas transmisiones desde su coche, reconoce fragmentos de la historia, errores pequeños, imprecisiones inevitables, y aún así agradece que el nombre de la víctima siga pronunciándose, que no vuelva al silencio absoluto del archivo. Un encuentro fortuito con un antiguo supervisor, una reunión informal, sin actas, donde se sugirió explícitamente no complicar el caso porque había otras prioridades. Nadie votó, nadie firmó, pero el mensaje fue entendido. El supervisor lo dice sin orgullo ni vergüenza, como quien acepta una costumbre arraigada, y esa naturalidad resulta más perturbadora que cualquier conspiración elaborada. El detective recopila todo en un archivo personal, una cronología paralela que no aspira a ser oficial, pero sí completa. Sabe que tal vez nunca vea una sala de audiencias, pero también sabe que la verdad no siempre necesita un veredicto para existir. Cada documento guardado es una resistencia mínima contra el olvido, una forma de decir que no todo fue absorbido por la maquinaria. Una noche al salir de un estacionamiento subterráneo, cree ver el automóvil de color indefinido una vez más, o uno idéntico, porque ya no está seguro de si esa imagen pertenece al presente o a la memoria. El coche desaparece en el tráfico antes de que pueda reaccionar, y el episodio queda suspendido como tantas otras cosas en este caso sin confirmación ni desmentido. La paranoia no es miedo, es adaptación, una respuesta lógica cuando se ha visto de cerca cómo operan las sombras.
En una sesión cerrada, el comité decide archivar nuevamente el caso, esta vez con una nota extensa que reconoce inconsistencias históricas, sin consecuencias. No es una derrota total, porque el archivo ya no es el mismo, ya no puede presentarse como una muerte inexplicable sin contexto. Es una victoria mínima, incómoda, pero real, una grieta permanente en la versión oficial. El detective recibe la notificación sin sorpresa, la lee, la guarda y siente una mezcla de alivio y frustración. El sistema ha hablado, ha decidido hasta dónde llega la verdad tolerable. No habrá culpables con nombre y apellido, no habrá condenas, pero tampoco habrá silencio absoluto. El caso queda en un limbo donde quienes saben, saben, y quienes no quizá algún día sabrán. La familia organiza un pequeño acto privado en el aniversario de la muerte sin cámaras, sin discursos, solo velas y fotografías. El detective asiste de incógnito, escucha historias que no conocía, detalles íntimos de la víctima que nunca entraron en ningún informe, y entiende que esa es la parte que ningún archivo puede capturar. La justicia formal puede fallar, pero la memoria no depende de autorizaciones. Al final de la noche, cuando la ciudad vuelve a su rutina y el ruido cubre todo, el caso de Ciudad de México 2001 queda suspendido entre dos realidades, la oficial, cerrada y cautelosa, y la otra, fragmentada pero viva, sostenida por pruebas ocultas, testimonios tardíos y una convicción persistente. No hay cierre definitivo, no hay resolución plena, solo la certeza de que algo fue roto y que nunca volvió a encajar del todo. Y en ese espacio incómodo, donde la verdad existe sin castigo y el conocimiento no trae alivio, el crimen continúa, no como un acto del pasado, sino como una presencia constante, recordando que hay historias que el tiempo no borra. Solo las empuja a lugares donde pocos se atreven a mirar, esperando a que alguien, algún día, decida que saber sigue siendo mejor que no preguntar. El tiempo no avanza en línea recta cuando un caso queda suspendido, se pliega sobre sí mismo, vuelve e insiste, y cada regreso trae consigo un matiz distinto, porque ahora que el expediente volvió a dormir oficialmente, algo cambió en quienes lo tocaron. El detective siente ese cambio en la forma en que lo miran, ya no como una amenaza, tampoco como un aliado, sino como alguien que sabe demasiado y decidió no olvidar. Esa condición no figura en ningún reglamento, pero pesa más que cualquier sanción escrita. Desde la sombra, comienza a llegar información que antes no fluía, mensajes cifrados enviados desde cuentas efímeras, documentos escaneados sin remitente, fragmentos de historias que encajan con una precisión inquietante. No son pruebas judiciales, son confesiones indirectas, pedazos de una culpa repartida que busca alivio sin exponerse. Alguien escribe que en rapidez, que se asumió que nadie preguntaría demasiado por una mujer sin poder, sin apellido influyente. El detective guarda cada archivo consciente de que su valor no está en lo que pueden probar hoy, sino en lo que pueden revelar mañana. El periodista también siente el giro, sus fuentes ya no se cierran del todo, ahora hablan con cautela, pero hablan, como si el silencio prolongado hubiera perdido eficacia. Publica una segunda nota más directa, más incómoda, que no acusa, pero señala patrones, repite nombres de empresas, muestra líneas temporales que no se explican por casualidad. La reacción pública es breve pero intensa, una indignación concentrada que no alcanza a transformarse en movilización, pero que deja marcas, preguntas que no desaparecen del todo. En la Fiscalía, algunos jóvenes investigadores empiezan a revisar el caso como ejercicio académico, como ejemplo de lo que no debe ocurrir, y en ese gesto aparentemente inocente hay una forma de resistencia. El crimen de 2001 se convierte en material de estudio, en advertencia, en historia transmitida de escritorio en escritorio, y aunque nadie lo diga abiertamente, se reconoce que fue un punto donde la institución eligió mal. No hay disculpas oficiales, no hay comunicados, solo esa transmisión subterránea que erosiona las versiones cómodas. La familia recibe cartas anónimas, algunas torpes, otras piden perdón sin nombres, que explican sin justificar. No todas son sinceras, algunas buscan cerrar heridas ajenas para aliviar conciencias propias, pero incluso así, cada palabra reafirma que la muerte no fue un accidente, que la sensación que los acompañó durante años tenía fundamento. Guardan esas cartas en una caja junto con fotografías, junto con el sobre vacío que nunca dejó de ser un símbolo, porque en ese conjunto caótico está la historia que nadie quiso contar completa. El nombre del gerente reaparece finalmente en un contexto inesperado, no en una acusación penal, sino en una investigación financiera internacional por delitos menores, irregularidades que no tienen relación directa con el homicidio, pero que despojan su figura de la intocabilidad de otros años. Ya no es un fantasma inalcanzable, es un hombre con problemas legales,
con interrogatorios pendientes, y esa fragilidad nueva cambia el equilibrio. El detective observa a distancia, sabe que no habrá una conexión explícita con el caso de 2001, pero también sabe que las caídas rara vez ocurren por una sola razón. El compuesto químico, mientras tanto, entra en debates académicos, en artículos especializados que analizan su uso histórico en contextos no regulados. El nombre de la víctima nunca aparece, pero el método, la lógica, la intención, se describen con una claridad que resulta incómoda para quienes conocen el caso. Que confirma lo que durante años fue solo sospecha. La muerte deja de ser un misterio médico para convertirse en un ejemplo de cómo matar sin ruido. El detective recibe una invitación informal para retirarse anticipadamente, una oferta envuelta en reconocimiento, en palabras amables sobre trayectoria y servicio. La lee sin sorpresa, entiende el mensaje implícito, agradeceríamos que dejaras esto atrás. No responde de inmediato, deja pasar los días, porque sabe que su permanencia ya no es funcional para nadie, ni siquiera para él mismo. Acepta finalmente no como derrota sino como transición, porque fuera de la estructura formal, su memoria será menos controlable. En su último día, recorre los pasillos con una calma extraña, se detiene frente a archivos que nunca consultará otra vez, y siente que el caso de Ciudad de México 2001 no termina ahí, que simplemente cambia de forma. Entrega llaves, firma papeles, y se lleva consigo copias legales de documentos que no están prohibidos, pero tampoco promovidos. Es suficiente porque el conocimiento no necesita permiso para existir. Afuera, la ciudad lo recibe con su ruido habitual, indiferente, viva, y mientras camina entre la gente entiende que el crimen sigue presente no como noticia, sino como una capa invisible que se superpone a la rutina. Alguien compra café en el mismo sin saber, alguien duerme bajo la lámpara que ya no parpadea. La normalidad es la coartada más eficaz del tiempo. El periodista prepara un libro no para denunciar, dice, sino para recordar, para fijar una historia antes de que se diluya otra vez. Sabe que no habrá demandas espectaculares ni confesiones finales, pero también sabe que los relatos persistentes desgastan más que los escándalos breves. El detective acepta colaborar bajo condición de anonimato, porque el protagonismo nunca fue el objetivo, solo la resistencia al olvido. Y así el caso entra en una nueva fase, silenciosa, difusa, pero no muerta. Ya no depende de una fiscalía ni de un comité, vive en archivos personales, en memorias compartidas, en preguntas que se transmiten sin necesidad de titulares. La resolución oficial nunca llegó, pero la historia cambió lo suficiente como para que nadie que la conozca pueda volver a creer que fue solo una muerte inexplicable. El crimen de Ciudad de México 2001 sigue ahí, como una grieta en la superficie de una ciudad que aprendió a caminar sobre fisuras. No hay justicia plena, no hay cierre, solo una verdad fragmentada que se niega a desaparecer, esperando que algún día, en otro contexto con otras condiciones, alguien decida que mirar de frente sigue siendo necesario, incluso cuando no hay nada que ganar, excepto la certeza de no haber callado. Cambia de temperatura, se vuelve tibia y persistente como un motor que sigue encendido después de apagar las luces. Fuera de la institución, el detective aprende una nueva forma de observar, ya no tiene que pedir permisos ni cuidar protocolos, pero tampoco tiene protección, y esa libertad ambigua le permite ver conexiones que antes quedaban fuera del encuadre. Empieza a notar cómo ciertos nombres reaparecen en contextos distintos, como las mismas firmas circulan por consejos administrativos, fundaciones discretas, contratos que no buscan publicidad. El crimen de 2001 no fue un accidente aislado, fue un gesto dentro de una lógica que se repite. El libro del periodista avanza lentamente no por falta de material, sino por exceso de cautela. Cada capítulo se escribe como si fuera a ser el último, midiendo palabras, anticipando silencios, porque hay historias que no se publican de una sola vez, se filtran, se instalan, esperan el momento en que el lector ya no pueda mirar hacia otro lado. El detective lee borradores, corrige fechas, sugiere conexiones sin afirmarlas, consciente de que la fuerza del relato no está en señalar culpables directos, sino en mostrar el sistema que los hizo posibles. Un antiguo empleado de la empresa fantasma reaparece desde un país lejano, contacta al periodista con un mensaje breve, casi críptico, dice que no puede hablar, pero que quiere entregar algo. Historia, y lo que entrega no es una confesión, sino una copia de seguridad olvidada, un respaldo automático de correos internos que nadie pensó en borrar. No contienen órdenes explícitas, pero sí discusiones, dudas, miedos, y una frase que se repite con variaciones inquietantes: esto debe resolverse antes de que escale.
Entre esos correos aparece una referencia directa a la víctima, no por nombre sino por función, la intermediaria, la persona que pregunta demasiado. La deshumanización es total, y por eso resulta tan reveladora. El detective siente que esa frase pesa más que cualquier acusación formal, porque muestra el momento exacto en que una vida fue reducida a un inconveniente operativo. El material se guarda, se analiza, se cruza con lo ya conocido, y aunque sigue sin ser suficiente para un tribunal, lo es para la historia. El gerente, debilitado por sus propios problemas legales, concede una entrevista controlada en el extranjero, habla de persecuciones injustas, de malentendidos, de una carrera arruinada por rumores. No menciona el crimen, pero su nombre vuelve a circular, asociado ahora a una narrativa decaída. El detective observa la entrevista y detecta un gesto mínimo cuando se menciona el año 2001, una pausa casi imperceptible, una rigidez en la mandíbula. No prueba nada, pero confirma que el pasado. La familia recibe el primer ejemplar de prueba del libro, lo leen despacio, con cuidado, reconociendo escenas, descubriendo otras que nunca imaginaron. No hay alivio, pero hay coherencia, una línea que une años de sospechas dispersas. Deciden autorizar la publicación de fotografías inéditas, no para alimentar el morbo, sino para devolverle un rostro a la historia, para recordar que antes de convertirse en caso, hubo una persona que reía, que hacía planes, que no esperaba convertirse en advertencia. Cuando el libro sale, no provoca un escándalo inmediato, no hay protestas ni conferencias urgentes, pero se instala, se recomienda, se cita en artículos académicos, se menciona en programas de análisis. Es una combustión lenta, y esa lentitud lo protege. La historia del crimen de Ciudad de México 2001 deja de pertenecer a un expediente y pasa a formar parte de un archivo social más amplio, uno que no puede cerrarse con un sello administrativo. En foros especializados, el caso se discute como ejemplo de violencia sin violencia, de asesinatos diseñados para no ser reconocidos como tales. El compuesto químico vuelve a mencionarse, ya no como rumor, sino como posibilidad histórica, y aunque nadie conecta oficialmente los puntos, el patrón se vuelve reconocible. La verdad no se declara, se insinúa con suficiente claridad como para incomodar. Estructura, recibe invitaciones para hablar, para contar su experiencia de forma abstracta, sin nombres, sin fechas precisas. Acepta algunas, rechaza otras, porque entiende que su rol ahora no es revelar un secreto final, sino sostener una memoria. Cada charla, cada conversación privada, es una forma de evitar que el caso vuelva a convertirse en anécdota borrosa. Una noche, revisando sus archivos personales, encuentra una nota que había pasado por alto, una anotación marginal en un informe antiguo que menciona un segundo paquete, nunca rastreado, enviado el mismo día que el primero. La referencia es mínima, casi ilegible, pero suficiente para reactivar preguntas. No hay forma de seguir esa pista ahora, demasiado tiempo, demasiados cambios, pero la sola existencia de esa mención refuerza la sensación de que nunca se supo todo, de que siempre hubo más capas de las que se aceptaron. La ciudad, mientras tanto, sigue transformándose, edificios demolidos, calles renombradas, memorias borradas por la velocidad. El departamento donde ocurrió todo cambia de dueño otra vez, se pinta, se ilumina, se alquila sin historia. Nadie sabe, nadie pregunta, y esa ignorancia cotidiana es parte del triunfo del tiempo. Sin embargo, el crimen persiste en otro plano, en quienes lo conocen, en quienes lo estudian, en quienes intuyen que algunas muertes no se. Lista recibe amenazas veladas, mensajes que no dicen nada, pero lo dicen todo, y decide no responder, no dramatizar, porque entiende que el silencio estratégico también puede ser una forma de resistencia. El libro sigue circulando, gana lectores lentos, atentos, y cada uno de ellos se convierte en portador de una historia que ya no depende de un archivo oficial. Y así el crimen de Ciudad de México 2001 entra en una madurez extraña, deja de ser noticia, deja de ser investigación activa, y se convierte en referencia, en advertencia, en ejemplo de cómo una verdad puede existir sin sentencia. No hay clímax, no hay revelación final, solo una acumulación de certezas parciales que juntas pesan más que cualquier veredicto. Porque en este punto la historia ya no busca justicia en los tribunales, busca algo más difícil, permanecer, no desaparecer bajo capas de normalidad. Y mientras alguien siga leyendo, recordando, conectando, el crimen no estará resuelto del todo, pero tampoco estará perdido, quedará ahí, como una sombra persistente en la memoria de una ciudad que aprendió a convivir con lo que nunca terminó de explicar. El caso deja de ser una línea recta y se convierte en un mapa de ecos y reflejos, cada dato conocido proyecta sombras que se extienden a lugares donde nadie pensó buscar,
a relaciones que nadie reconoció. El detective, ya retirado oficialmente, sigue recibiendo TIR desde el anonimato, como si la ciudad misma quisiera mantener viva la memoria del crimen. Cada correo electrónico viejo reenviado, cada carta olvidada encontrada en archivos personales, cada testimonio tardío suma capas, y el rompecabezas nunca se completa, porque nunca fue solo un crimen. Fue una lección de cómo la impunidad se construye silenciosamente. Los antiguos compañeros del detective, quienes en su momento ignoraron pistas, ahora revisitan sus propias decisiones con incomodidad. Las reuniones que antes parecían rutinarias, las actas que parecían irrelevantes, los borradores de informes internos, todo ahora revela conexiones invisibles en su momento. La sensación de que algo se hizo mal persiste, y aunque nadie habla públicamente, se palpa en los pasillos, en las pausas, en los silencios prolongados. Un testigo que antes se había negado a colaborar reaparece con una condición: solo hablará si puede hacerlo con la garantía de anonimato total. Sus palabras no son acusaciones directas, sino descripciones de movimientos y hábitos, de gestos que parecían menores pero que al revisarlos con la información actual, adquieren un significado escalofriante. Lo vi recibir el paquete, dice, pero no sabía qué contenía, solo que era importante. Y algo cambió en él después de eso. La frase flota en el aire sin pruebas tangibles, pero suficiente. El periodista revisa nuevamente los documentos filtrados y descubre discrepancias entre los registros oficiales y los correos internos, diferencias que nadie había notado. Cada pequeño error, cada inconsistencia, sugiere que hubo intencionalidad en la forma en que la información se archivó, que no todo fue olvido administrativo, sino una estrategia para proteger nombres y corporaciones. La narrativa oficial, por lo tanto, se tambalea, no porque haya una confesión, sino porque las pruebas ocultas revelan que la verdad fue deliberadamente fragmentada. La familia, mientras tanto, sigue viviendo con la ausencia, pero ha aprendido a leer entre líneas. Las cartas anónimas, los artículos de prensa, los libros que narran la historia con cuidado, todo forma parte de un eco que mantiene viva la memoria de la víctima. Sus gestos, sus fechas importantes, los detalles de su rutina diaria, cada recuerdo se convierte en un acto de resistencia silenciosa, un intento de mantener intacto lo que nunca se permitió reconocer plenamente. El detective se encuentra con un abogado internacional que revisa documentos antiguos y le explica que, aunque legalmente el caso está cerrado, existen elementos suficientes para una investigación comparativa en otros países, donde ciertas irregularidades podrían tener consecuencias. No se trata de revivir juicios, sino de documentar la cadena de eventos de manera que quede colective. Esta es una victoria mínima, no justicia directa, pero una forma de hacer que la verdad pese aunque no se pronuncie en tribunales. El gerente que en su momento controló la narrativa vuelve a aparecer en noticias financieras, esta vez por sanciones menores en transacciones internacionales. No hay mención del crimen de 2001, pero su reputación ya no es invulnerable. La ciudad lo sigue ignorando oficialmente, pero los que conocen la historia reconocen la ironía. Los ecos de un pasado oculto finalmente se filtran a la superficie, aunque de manera indirecta. Un correo electrónico anónimo llega al periodista con un archivo adjunto, un registro fotográfico de los pasillos del edificio donde ocurrió todo, tomado discretamente años después. Las imágenes muestran la normalidad, oficinas ocupadas, luces encendidas, nadie parece recordar nada. Sin embargo, para quienes saben, cada sombra, cada puerta cerrada, cada pasillo vacío evoca la ausencia, la huella de lo que no se dijo, de lo que se decidió ocultar. La fotografía se convierte en símbolo, la evidencia de la memoria silenciosa de la ciudad. El detective, revisando estos archivos, siente que cada hallazgo lo acerca y lo aleja al mismo tiempo. La comprensión es clara, pero la acción es limitada, la justicia formal nunca llega, pero el conocimiento persiste. Necesita resolución judicial para existir. La historia, con sus grietas y silencios, es suficiente para mantenerlo vivo, para recordar a todos los implicados que las verdades a medias siempre dejan marcas, siempre dejan rastros. Mientras la ciudad late alrededor, el caso se convierte en una especie de monumento invisible, uno que no ocupa plazas ni calles, pero que existe en memorias, archivos, conversaciones discretas. Cada persona que recuerda, cada investigador que sigue de cerca los documentos antiguos, cada familiar que mantiene viva la historia, añade capas a ese monumento. No hay aplausos, no hay titulares espectaculares, solo la persistencia silenciosa de una verdad que se rehúsa a desaparecer. El crimen de Ciudad de México 2001, entonces, ya no es solo un hecho del pasado,
es una presencia, un recordatorio de que la memoria puede ser más poderosa que la sentencia, que el conocimiento de la verdad, aunque incompleto, mantiene su peso. Y mientras haya alguien que lea, que investigue, que recuerde, ese crimen seguirá existiendo, no como un misterio resuelto, sino como un eco constante en la historia viva de la ciudad, un recordatorio de que algunas verdades nunca se extinguen del todo. El caso comienza a respirar fuera de los límites oficiales, se convierte en un organismo propio, que se alimenta de rumores, filtraciones y recuerdos que se niegan a morir. La institución observa cómo la ciudad se mueve alrededor de la historia sin reconocerla. Los edificios cambian de nombres, las calles se renuevan, pero el rastro invisible persiste como una cicatriz que nadie puede borrar, un testimonio silencioso de lo que ocurrió hace más de 20 años. Cada documento que revisa, cada archivo digital que rescata, refuerza esa sensación, no importa cuánto intente la ciudad olvidar, alguien siempre recordará. El periodista continúa investigando con paciencia obsesiva, cruzando fechas, nombres y transacciones que nadie había considerado relevantes. Descubre un patrón financiero que se repite, empresas que desaparecen y reaparecen con ligeros cambios, contratos que se modifican pero siempre llevan el mismo sello invisible. La víctima, una vez más, surge como punto central, su curiosidad, sus preguntas insistentes, sus movimientos aparentemente inocentes, fueron los detonantes de una cadena que nadie admitirá públicamente. Cada nuevo hallazgo no es un cierre, es una reafirmación de la complejidad y la perversidad del caso. Una llamada anónima interrumpe la rutina del detective, alguien del círculo original quiere hablar, pero no dará nombres ni fechas. Solo asegura que ciertos errores cometidos en 2001 podrían repetirse, que la impunidad no se rompe fácilmente, y que la memoria de lo ocurrido sigue viva entre miedo, es un recordatorio, el crimen sigue siendo un espejo que refleja a todos los que alguna vez lo ignoraron. El detective cuelga con una mezcla de resignación y alerta, consciente de que cada dato que posee puede ser tanto protección como amenaza. El archivo interno que él mantiene crece silenciosamente con cada correo, cada carta, cada fotografía y cada testimonio tardío. Se convierte en un archivo vivo, un registro paralelo que no pretende sustituir al oficial, sino mantener la verdad intacta, aunque fragmentada. Cada vez que alguien nuevo recibe acceso a una parte de ese archivo, la narrativa se enriquece, se complejiza y, a la vez, se vuelve más inquietante. Nunca fue solo un crimen, sino un entramado de decisiones calculadas, silencios deliberados y omisiones estratégicas. El gerente involucrado aparece nuevamente en registros financieros internacionales, esta vez por movimientos que, aunque menores, revelan la misma lógica de control y manipulación de información. La ciudad ya no lo observa directamente, pero quienes conocen la historia entienden la ironía. Los ecos de 2001 siguen resonando, incluso cuando los protagonistas creen que la vida ha seguido su curso. La impunidad se muestra frágil, aunque no hay consecuencias legales directas, el peso de la memoria se vuelve más efectivo que cualquier sanción. La familia, por su parte, sigue reconstruyendo las fotografías, objetos personales. Cada elemento devuelto a la luz se convierte en resistencia, en una afirmación de que la persona que murió no será reducida a un expediente. Guardan esas piezas como un acto de cuidado y de memoria, conscientes de que los tribunales nunca ofrecieron justicia, pero que el recuerdo colectivo puede ser un refugio más fuerte que cualquier sentencia. Un hallazgo inesperado en un servidor olvidado revela correos entre ejecutivos que mencionan directamente la muerte de la víctima, sin nombres, solo referencias vagas que al combinarlas con otros documentos, forman un patrón inquietante. La claridad no es suficiente para acusar, pero sí para confirmar que hubo intención, que la muerte fue concebida dentro de un plan de control y eliminación de riesgos. El detective revisa los archivos con manos temblorosas, consciente de que el tiempo ha erosionado la prueba, pero no la verdad. El periodista decide publicar un artículo detallado, no para acusar directamente, sino para presentar la complejidad del caso, la red de silencios y decisiones que llevaron a la tragedia. La respuesta es inmediata, redes sociales se activan, discusiones surgen, algunos critican, otros reconocen la evidencia histórica. La ciudad por un momento parece enfrentar su memoria, aunque sea superficialmente. Las verdades ocultas empiezan a filtrarse, y aunque nadie es público. El detective observa los efectos con distancia, comprendiendo que el caso ha dejado de ser suyo, que la narrativa ahora existe fuera de cualquier control oficial. La ciudad puede elegir mirar hacia otro lado, pero los registros, los archivos, los testimonios y el periodismo persistente aseguran que la verdad, aunque parcial, nunca se extinguirá.
La sensación de cierre es imposible, pero la persistencia del conocimiento se convierte en un triunfo silencioso. Por la noche, mientras revisa notas antiguas, se da cuenta de que el crimen de 2001 ya no es solo un hecho histórico, sino una presencia viva, en los recuerdos, en los documentos, en la vigilancia silenciosa de quienes saben. No hay clímax, no hay justicia legal, solo la certeza de que las verdades ocultas han cambiado la historia, han alterado la memoria colectiva y han dejado una sombra que continuará acompañando a todos los involucrados, directa o indirectamente. Mientras la ciudad siga respirando, ignorante y a la vez consciente de que algunas historias nunca mueren. El tiempo implacable y silencioso no ha borrado nada, más bien, ha transformado la memoria en una presencia sutil que acompaña cada esquina de la ciudad. El caso de Ciudad de México 2001 ya no pertenece a expedientes oficiales, ni a titulares urgentes, ni siquiera a tribunales que alguna vez podrían haber actuado. Su existencia ahora depende de los documentos filtrados, de los libros que narran la historia con cuidado. La verdad, fragmentada y parcial, persiste como un eco, un murmullo que se filtra entre calles, edificios y oficinas, un recordatorio constante de que algo fue roto y nunca se reparó. El detective, aunque retirado, sigue actuando como guardián silencioso de esa memoria. Cada correo reenviado, cada carta anónima, cada fotografía rescatada de archivos olvidados, es un acto de resistencia frente al olvido impuesto. Sabe que la justicia formal nunca llegará, que los nombres detrás del crimen permanecerán sin condena, que la ciudad continúa su rutina indiferente, pero también sabe que mantener viva la historia es un acto de justicia moral. Cada testimonio tardío, cada documento recuperado, es un hilo que conecta pasado y presente, asegurando que la ausencia de veredictos no signifique la ausencia de verdad. El periodista, con su libro finalmente publicado, observa cómo la historia comienza a filtrarse lentamente en la conciencia pública. No hay escándalo mediático inmediato, no hay arrestos, no hay disculpas oficiales, solo un efecto persistente: la sociedad empieza a reconocer la existencia de sombras detrás de las acciones aparentemente normales, la realidad de que la impunidad y el silencio fueron herramientas deliberadas. Los lectores discuten, comparan, reflexionan, y aunque no pueden, la verdad se instala silenciosamente y con cada persona que la conoce, crece en fuerza, en presencia. La familia de la víctima continúa su resistencia privada, reconstruyendo recuerdos, protegiendo memorias, asegurándose de que el rostro de la mujer perdida no sea borrado por la indiferencia de las instituciones. Cada fotografía, cada carta, cada gesto recordado se convierte en un monumento invisible, una defensa contra la reducción de la vida a una estadística o un expediente. Ellos saben que la justicia formal no llegó, pero la memoria colectiva y su cuidado meticuloso les ofrecen una forma de victoria, aunque silenciosa, sobre el olvido. Entre los ecos del pasado, aparecen fragmentos de conversaciones antiguas, notas marginales en documentos olvidados, registros técnicos que antes pasaron desapercibidos. Cada fragmento confirma que la muerte de la víctima no fue un accidente, sino un resultado deliberado de decisiones tomadas por quienes pensaron que podían manipular el destino sin consecuencias. Los detalles, la llamada telefónica breve, los paquetes enviados, la empresa fantasma, la coordinación silenciosa, forman un patrón que ahora es visible solo para quienes buscan activamente. La historia ya no depende del azar, se revela como un mapa de intenciones, un entramado de silencios y omisiones calculadas. El gerente involucrado sigue su vida, directa del crimen, pero su reputación ya no es intocable. La ciudad lo ignora oficialmente, pero su caída parcial, observada por quienes conocen la historia, confirma que incluso los poderosos dejan huellas que no desaparecen. La impunidad absoluta se convierte en una ilusión, el tiempo puede suavizarla, pero nunca borrarla por completo. El crimen de Ciudad de México 2001, entonces, ya no busca resolución en tribunales ni atención mediática. Su presencia es más profunda, más resistente, vive en la memoria colectiva de quienes lo investigan, lo escriben, lo leen, lo recuerdan. Cada documento oculto, cada testimonio tardío, cada análisis publicado se convierte en una pieza de resistencia, un acto de reconocimiento hacia la víctima y hacia la verdad que fue silenciada. La ciudad, indiferente en apariencia, convive con esa sombra sin verla, mientras los ecos persisten en un espacio intangible pero poderoso. En la soledad de su oficina, el detective revisa los últimos archivos recuperados, observa los patrones, los documentos cruzados, los testimonios tardíos. Siente que ha cumplido su función, no justicia formal, no veredicto, no reconocimiento oficial, pero sí preservación de la verdad.
El crimen persiste como un recordatorio incómodo, una grieta en la historia de la ciudad que nadie puede cerrar completamente. Vivo lo que ocurrió, asegurando que aunque el expediente esté cerrado, la memoria no se apague. La noche cae sobre Ciudad de México iluminando calles que guardan la rutina diaria, edificios que ocultan secretos, ventanas detrás de las cuales la vida continúa sin mirar atrás. Y en ese silencio aparente la historia sigue viva, no como caso cerrado, no como tragedia olvidada, sino como presencia constante, como advertencia silenciosa, como verdad que se niega a desaparecer. El crimen de 2001 archivado oficialmente se mantiene como sombra persistente, recordando a todos que algunas verdades, aunque incompletas, tienen la fuerza suficiente para perdurar más allá del tiempo, más allá de la indiferencia, más allá de la justicia formal. Y mientras haya alguien que recuerde, que registre, que lea, que piense, esa verdad seguirá allí, intangible, inevitable, ineludible, acompañando la ciudad en cada amanecer, en cada silencio, en cada memoria que se resiste a morir.